Estimados amigos de YouTube, hemos hablado de que esta enfermedad genética, hemos hablado de los mecanismos, de cómo se produce, hemos hablado de los factores desencadenantes. Ahora vamos a hablar de la prevalencia. La prevalencia, las porfirias son 8 tipos, 8 variedades de porfiria, de las cuales 4 variedades dan ataque agudo, o sea, neurovisceral, ¿no? Como le llaman, o sea, síntomas que hemos mencionado, dolor abdominal, síntomas psiquiátricos, convulsiones, síntomas neurológicos, ¿no? Las otras 4 variantes dan lesiones dérmicas, ¿ya? Hay 2 variantes de las 8 variantes de porfiria, hay 2 que dan lesiones dérmicas y también dan lesiones agudas, tipo neurovisceral, o sea, convulsiones, enfermedad psiquiátrica, dolor abdominal, vómitos, etc. Que son las porfirias agudas denominadas mixtas, que son 2 tipos, la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria. Ahora, en cuanto a la prevalencia, ¿no? Vamos a hablar de la prevalencia. La prevalencia de la porfiria, la más frecuente en el mundo es la porfiria intermitente aguda, ¿no? La más frecuente. Su frecuencia es de 0.5 a 1 por 100.000 habitantes. Hay zonas endémicas donde es más frecuente, como en la zona de Lapland, en Suecia, donde de cada 5.000, uno es portador del gen de porfiria. La otra variante de porfiria, que es la porfiria variegata, que da lesiones dérmicas en piel y además ataque agudo, su frecuencia es de 1 en 300 en Sudáfrica. O sea, es una zona endémica de porfiria. Me refiero a la raza blanca de Sudáfrica. La otra variante, la porfiria más frecuente en el mundo, que da lesiones dérmicas, es la cutánea tarda, que solo da lesiones dérmicas, no da síntomas neuroviscerales, o sea, síntomas psiquiátricos, convulsiones, parálisis motora, no da. La porfiria cutánea tarda da solamente lesiones dérmicas, tipo ampollar, ¿no? Aumento del pelo, hipertricosis, ¿no? Y ampollas en todas partes del cuerpo, que dejan cicatrices, ¿no? Su incidencia en el mundo, esta porfiria que es frecuente, es de 0.1 a 10 por 100.000 habitantes. Hubo un estudio hace poco, hecho en Finlandia, en el cual se encontraron que 0.4% de la población eran portadores latentes de porfiria, pero que el 80% de estos portadores no desarrollaban síntomas. Entonces, en cuanto al aspecto hereditario, vamos a hablar ahora del aspecto hereditario. Esta es una enfermedad hereditaria. Un grupo de porfirias se hereda con una herencia dominante, ¿no? Que en una puede ser autosómica, dominante, y en otra puede ser recesiva, ¿no? La porfiria más frecuente en el mundo, de tipo agudo, que es la intermitente aguda, es de tipo autosómico dominante. O sea, si un portador de porfiria de los padres tiene 4 hijos, 2 hijos pueden tener porfiria. Pero si se casan, como sucede en Lapland, en la zona endémica de Suecia, si se casan, los 2 padres tienen porfiria, o tienen el gen portador, probablemente el 100% de los hijos tengan el gen de porfiria heredado, ¿no? Ya. Entonces, las porfirias se pueden clasificar por su herencia, ¿no? Si tienen herencia autosómica dominante o la autosómica recesiva, ¿no? O si son ligadas a X. Desde el punto de vista de la herencia. Ahora, desde el punto de vista del cuadro clínico, tenemos las porfirias agudas, como dije antes, que dan cuadro agudo, abdominal, psiquiátrico, neurológico, ¿no? Y las porfirias crónicas que dan compromiso dérmico de piel. ¿Ya? Para concluir, entonces, la porfiria es una enfermedad no tan frecuente en el mundo entero. Y el médico debe estar preparado para poder diagnosticar a un paciente cuando presente síntomas sugestivos de esta enfermedad, como los que he mencionado antes. Para el diagnóstico se requiere lo siguiente. Primero, me refiero a las porfirias agudas, ¿no? Que son las más importantes porque pueden causar la muerte hasta un 10% de los portadores, ¿no? Con síntomas.
El primer criterio es el criterio de la edad. Es frecuente que se presente después de la pubertad. O sea, la mayor frecuencia está en la tercera década de la vida. O sea, después de los 20 años. Es un criterio muy importante cuando un paciente tiene síntomas de porfiria y está en ese grupo etario. El otro factor que considero yo es tener, además de los síntomas, es tener el antecedente de haber recibido algún medicamento precipitante o desencadenante, ¿no? Todo esto hace que el médico pueda pensar en la posibilidad de porfiria. Ahora, el médico debe pensar también en otra forma los síntomas del paciente. Por ejemplo, hemos dicho que porfiria da síntomas gastrointestinales, como son dolor abdominal, estreñimiento, diarrea. Da síntomas también de tipo cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, hipotensión arterial. Da síntomas de tipo, estos síntomas, da síntomas de tipos urológicos, ¿no? Retención de orina sobre todo. Entonces, si el médico ve todos estos síntomas y trata de agruparlos y piensa en que podrían deberse a un factor común subyacente fisiopatológico, podría aproximarse al diagnóstico de porfiria. O sea, se trata de una neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica es por compromiso de los ganglios autonómicos del cuerpo que se ve en esta enfermedad. Explica el dolor abdominal, el vómito, el estreñimiento, la hipertensión, la hipotensión, explica la diarrea, la retención de orina, ¿no? La hipotensión brusca que puede tener el paciente puede producir un vaído o un síncope. Entonces, hay un compromiso acá del sistema nervioso autonómico. La otra parte, los pacientes con porfiria pueden presentar síntomas también, como dije antes, de debilidad muscular hasta llegar a la parálisis, ¿no?, del cuerpo, ¿no?, que simula el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, esto de acá y puede llevarlos a la parálisis de los músculos de la jaula torácica y del diafragma y producir la muerte, ¿no? Entonces, esto significa que hay compromiso del sistema nervioso periférico. Se está comprometido ya dos sistemas nerviosos, el autonómico y el periférico. Si el paciente llega con síntomas psiquiátricos, o llega con convulsiones, o llega al estado de coma, podemos pensar de que está comprometido el sistema nervioso central. Entonces se puede decir que porfiria da síntomas de compromiso de todo el sistema nervioso del cuerpo en general. Está comprometido el sistema nervioso autonómico, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. La mayoría de pacientes presentan al inicio compromiso del sistema nervioso autonómico. Luego, si el paciente en el transcurso de su evolución recibe medicamentos desencadenantes, entonces va a avanzar su enfermedad y va a ser síntomas del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el clínico se basa para el diagnóstico de porfiria en la presunción clínica, que es la edad, que son los síntomas de compromiso del sistema nervioso en sus tres aspectos: autonómico, periférico y central, en el antecedente familiar, que se ve generalmente en el 70%, ¿no?, el antecedente familiar de síntomas parecidos que informa a la familia. Y otro factor podría ser el color de la orina color vinosa, o color oscura, o color rosada, cuando es recién emitida, que refieren a algunos pacientes. Si es que ellos son observadores, le puede ayudar al médico a pensar en esta posibilidad diagnóstica. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos ya diagnosticado a un paciente con porfiria. Lo primero que hacemos ahora es, depende de la gravedad del caso, internarlo o manejarlo ambulatorialmente. Si el paciente está con un compromiso que puede peligrar su vida, se le interna en el hospital. Y se le da una lista de medicamentos, se pone una lista de medicamentos que no debe recibir el paciente, que tiene que ver mucho con la lista que presenté antes. Hay lista de medicamentos indicados y lista de medicamentos contraindicados. Un ejemplo, así por decirlo. Bueno, si el paciente convulsiona, no le puedo dar fenobarbital, no le puedo dar fenitoína, pero sí le puedo dar sulfato de magnesio, y sí le puedo dar clonazepam, o le puedo dar lorazepam. Si el paciente tiene vómitos, no le voy a dar Gravol, no le voy a dar metoclopramida, tengo que darle domperidona, o tengo que darle ondansetron. Y así
de acuerdo a los síntomas, hay medicamentos que se pueden dar que no son porfirogénicos para evitar los medicamentos porfirogénicos. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio es el que confirma la presunción diagnóstica del clínico de porfiria, ¿no? Hay un diagnóstico, una forma antigua es el test que se llama el test de Watson-Schwarz, que consiste en echar a la orina recién emitida del paciente unos reactivos que se llaman aldehído de Ehrlich, butanol y cloroformo. Y la orina se va a tornar de un color especial, tipo grosella. Y el laboratorio va a informar positivo. Pero este es un test cualitativo, o sea, de colorantes. Y por supuesto, tiene falsos positivos y falsos negativos, porque hay sustancias del cuerpo que pueden salir positivas. Entonces no es un test fiable. Un test fiable sería el dosaje de los precursores de las porfirinas, ¿no? Que son el porfobirinógeno, ¿no? Y el ácido delta-aminolebuliníco. Estos se dosan en orina 24 horas en algunos de los laboratorios de nuestro país. Y hacen el diagnóstico fidedigno de porfiria. El porfobirinógeno es un precursor de las porfirinas que se dosa, que es el único que nos dice que se trata de una porfiria, ¿no? Aguda, me estoy hablando de las agudas. Y el otro metabolito, el ácido delta-aminolebulinínico, se ve en varias enfermedades. En varias enfermedades, o sea, no es patognomónico de porfiria. Se ve en una serie de enfermedades, pero nos permite, si tenemos un paciente con porfiria, nos permite confirmar la presencia de porfiria. ¿Por qué? Porque primero, cuando el paciente va mejorando, puede ser que el médico reciba a un paciente que tuvo otros antecedentes y que ya está mejorando, por X motivos. Entonces el porfobirinógeno primero se negativiza, pero el ácido delta-aminolebulinínico ya permanece elevado. Entonces si el médico ve que el porfobirinógeno está negativo, entonces no puede confirmar porfiria. Pero si hay un cuadro clínico sugestivo, más la presencia de ácido delta-aminolebulinínico en orina de 24 horas, entonces está hecho el diagnóstico de porfiria. Como digo, el ácido delta-aminolebulinínico se ve en un montón, más de 10 enfermedades, ¿no? En que puede salir positivo. Entonces no es patognomónico de porfiria, a diferencia del porfobirinógeno. Una vez que se diagnostica la porfiria por laboratorio, ¿no? Se da el tratamiento en base sobre todo a los medicamentos que no están contraindicados, ¿no? Y sobre todo la destroza. Se le da destroza según el paciente vomite, o sea, dieta hipercalórica, ¿no? 300 gramos de hidrato de carbono, ¿no? Y si el paciente vomita, se le da destroza al 10% o destroza al 50% por vía central. Esto tiene que hacerse ya en un hospital. Hay un grupo de pacientes que no responden a la destroza, pero sí responden a la imina. La imina es como si le diéramos un hemo artificial, y con esto se controla. Este medicamento es caro, ¿no? La imina es un medicamento caro que se da por vía central. Por vía central se administra una ampolla por día, por 4 días, y evita que el paciente llegue al cuadro neurológico cuando tiene los síntomas de neuropatía autonómica. Les agradezco a mis amigos de YouTube por la atención prestada. Les he dado un resumen condensado de mi experiencia en porfirias agudas. Si desean obtener más información, suscríbanse a mi canal, en la cual voy a presentar casos clínicos de porfiria y tratamiento, tanto casos raros como casos frecuentes. Gracias por su atención prestada.